Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta ocasión para hablarles la palabra de Dios. Quiero leer una escritura y dice en el Evangelio, vamos a buscar aquí, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21 y versos 36, dice de la siguiente manera: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y dice en la oración del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6 y verso 10, cuando el Señor Jesucristo le pidió a sus discípulos que orasen en cierta forma, Él les dijo también en esa oración, les dijo que orasen diciendo: venga tu reino, venga tu reino, porque el reino de Dios está prometido que vendrá a la tierra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La venida del reino de Dios. La venida del reino de Dios para muchas personas es algo que no comprenden, pues piensan en la venida del reino de Dios en una cosa diferente a lo que es en realidad. La venida del reino de Dios es la cosa más simple, más sencilla que usted se pueda imaginar, pero es la cosa más grande que Dios ha prometido para estos días finales. Es un evento grande en el programa de Dios. Él dijo en una ocasión, hablando del reino de Dios, dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ahora, teniendo la promesa de la venida del reino de Dios para estos días finales, nos toca a nosotros buscar el reino de Dios en la venida del reino de Dios. Muchas personas pensarán: me voy a meter a tal o cual religión para buscar o encontrar el reino de Dios, o me voy a ir a un monte para orar mucho, ayunar mucho, para encontrar el reino de Dios. Pero esas son ideas que le vienen a la gente cuando un evento grande de suma importancia en el programa divino está prometido. Porque la gente piensa que por las buenas obras nuestras es que nosotros recibimos las grandes bendiciones de Dios. Pero eso no es así. Es por los méritos del Señor Jesucristo. Esos son los méritos que tienen mucho valor delante de Dios para nosotros poder recibir el cumplimiento de las promesas que Él ha hecho para nuestro tiempo. Tenemos que descansar en los méritos del Señor Jesucristo, porque de otra forma usted y yo
no tenemos suficientes méritos como los tiene el Señor Jesucristo para usted y yo obtener por nuestros propios méritos todas las bendiciones, todas las promesas que Dios ha hecho. Por lo tanto, esperamos en la misericordia de Dios, que Él mire los méritos del Señor Jesucristo para concedernos a nosotros todas las promesas que Él ha hecho para este tiempo. Queremos ver la venida del reino de Dios en los días finales como está prometido. Queremos estar en el reino de Dios y queremos recibir el privilegio de saber a ciencia cierta que estamos viendo y recibiendo la venida del reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? San Pablo dijo: el reino de Dios ni es comida ni es bebida. Así es que no podemos pensar en comidas y bebidas para el reino de Dios. Y en cuanto a lo que él dijo, que tomaría la copa, el vino, la cena nueva, lo nuevo es nuevo, y lo tomaría con sus elegidos en su reino. Por lo tanto, tenemos que ver lo que conlleva la venida del reino de Dios, porque hay grandes promesas para los que vean la venida del reino de Dios y los que entren al reino de Dios. Así es que tenemos nosotros que ir a través de la Escritura para comprender lo que es el reino de Dios y para poder ver la venida del reino de Dios en los días finales, porque de otra forma, si no lo entendemos, vendrá y ni lo veremos ni entraremos en él, ni tomaremos la copa, ni comeremos el pan nuevo con el Señor en su reino. Ahora, para que nos quitemos la idea equivocada que algunas veces tenemos de las promesas de Dios, de la forma en que Dios tiene que cumplirlas, vayamos a la Escritura y veamos lo que fue la venida del reino de Dios 2000 años atrás, y entonces hemos de saber lo que será la venida del reino de Dios en este tiempo final en que vivimos, para que podamos nosotros comprender esto y recibir el reino de Dios en estos días finales, porque todos queremos ver y recibir el reino de Dios y entrar al reino de Dios, porque Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. O sea, las cosas de esta vida terrenal son una añadidura a las bendiciones espirituales que Dios nos da. Ahora, 2000 años atrás estaba anunciado el reino de Dios. Estaba anunciado que vendría el reino de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo estaba sobre la tierra, allí estaba un hombre predicando, anunciando el año de la buena voluntad del Dios nuestro y sanando a los enfermos, porque le correspondía hacerlo en el año de la buena voluntad del Señor. Ahora, aquel año de la buena voluntad del Señor no consistía de 12 meses. El Señor Jesucristo tuvo un ministerio
de unos 3 años y medio, y él, luego que concluyó ese ministerio aquí en la tierra, luego él por 2000 años aproximadamente ha continuado aquí en la tierra trabajando, obrando. Pero muchas personas han estado ignorando la obra del Señor Jesucristo a través de 2000 años, porque muchas personas desean ver al Señor Jesucristo tal y como apareció 2000 años atrás, con una túnica, con el cabello largo y con barba en su rostro. Pero imagínense si Él llega a aparecer así en este tiempo. El idioma que Él hablaba en aquel tiempo era el idioma que se hablaba en medio del pueblo de Israel. Era el idioma común del pueblo. Usted no entendería nada. Luego, hay tantas personas que tienen cabello largo y barba allá en la tierra del continente de allá del oriente, que usted no sabría cuál de ellos sería él. Sí, aún los que estaban sobre la tierra viviendo en aquellos días y que le vieron personalmente, ni supieron que Él era el Mesías, el Cristo que ellos estaban esperando, cuanto menos lo conocerán los gentiles que nunca le vieron y que cuando han tratado de hacer la imagen de Él en pintura, unos la han hecho en una forma, otros la han hecho en otra, y usted estaría esperándolo en la forma en que a usted más le guste de la pintura que han hecho del Señor Jesucristo. Pero la venida del reino de Dios y la venida del Hijo del Hombre será en la forma que Dios tiene ya ordenado, planificado desde antes de la fundación del mundo. Hay personas que piensan que Dios está tratando de hacer alguna cosa en nuestro tiempo. Hay personas que piensan que Dios, como si estuviese aprendiendo y que algunas cosas le quedan mal. Pero eso no es así. A quien le quedan mal las cosas en muchas ocasiones es a nosotros. Pero Dios es el que sabe todas las cosas. Él tiene un programa y ese es el programa que Él ha estado desarrollando para gloria suya y beneficio de sus hijos. Así es que no podemos encontrarle fallas al programa de Dios. Él tiene un programa y usted y yo entramos a ese programa. Cuando llegamos a esta tierra, ya estamos entrando a un programa, y cuando aceptamos, recibimos ese programa. Al entenderlo, entramos de lleno a ese programa para recibir el cumplimiento de las promesas grandes que Él tiene para el tiempo en que nosotros entramos a Él. Fuera de ese programa, usted ni yo tenemos esperanzas en esta tierra. Nada en esta tierra puede asegurarle a usted la vida eterna. Nada en esta tierra, nadie en esta tierra le puede asegurar a usted su futuro eterno, excepto el programa divino, excepto las palabras divinas. Por eso fue que en una ocasión el Señor Jesucristo, siendo el mejor predicador de todos los predicadores, no por lo bonito que hablaba, y no por la buena
retórica que tenía, sino por la clase de mensaje que él estaba trayéndole al pueblo. Por eso él era el mejor predicador que había. Pero en una ocasión, luego de tener una multitud grande que había comido los panes y los peces, se había alimentado bien y decían: este tiene que ser el Mesías, este tiene que ser el Cristo. Nos dio a comer panes y peces, los multiplicó. Así es que este puede hacer lo mismo que hizo Moisés, llevarnos por el desierto y no tener necesidad de trabajar. Y más, los vagos estaban muy contentos en esos días. Luego siguieron al otro día detrás de él. Y él les dijo: ustedes no me siguen sino por los panes y los peces que comieron en la otra ocasión. Y comenzó a darles pan, pero pan espiritual, la palabra. Él les decía: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba en la tierra. ¿Podía usted entender esas palabras si usted llegaba a ser una de las personas que estaban allí presentes en aquel momento? ¿Verdad que era un poco difícil entender esas palabras, viendo que él estaba en la tierra y diciendo que él estaba en el cielo? Pero usted nada podrá entender de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, a menos que no haya alguien que le explique esas cosas. Y para eso tiene que ser enviado de parte de Dios, para el tiempo en que usted vive, para que le explique las cosas que usted debe entender. Ahora, fíjense ustedes, Jesús estaba en la tierra y estaba también en el cielo, porque él era un profeta. Y un profeta tiene las dos conciencias juntas y puede ver aquí en la tierra y puede ver en el cielo, y vive ambos mundos, el espiritual y el terrenal. Por eso él decía que veía al Padre, él decía que oía al Padre, y decía: yo no hablo nada de mí mismo, ni hago nada de mí mismo. Lo que yo oigo al Padre hablar, eso es lo que yo les hablo a ustedes. Y lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Así es que él estaba viendo en otro mundo. Y eso era algo inconcebible para la gente, porque la gente comunes y corrientes no pueden ver en otro mundo, porque tienen las dos conciencias separadas, la una de la otra. Pero Jesús las tenía unidas. Y eso es lo que hace la diferencia de un profeta y de los demás seres humanos. Por eso usted encuentra que la Biblia no podía ser traída por seres humanos que tuvieran las dos conciencias separadas, sino unidas. Por eso los profetas, cuando usted lee, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, usted encuentra que el profeta Isaías en una ocasión se expresa en una forma tan inconcebible para los seres humanos que usted podría pensar que eso es una imaginación de ese profeta, pero en realidad ese profeta estaba viendo lo que él decía. Él decía: yo vi a Jehová sentado sobre su trono, y sus faldas cubrían todo, y sigue enumerando las cosas que él vio. Y dice que vio serafines, vio seres angelicales, y dice que lo vio
a Él sentado en su templo, allá en su trono. Hay muchas personas que no saben que Dios tiene un trono en el cielo, pero los profetas de Dios, aquí en la Biblia, lo han visto, han estado allá y han experimentado ese mundo espiritual. Por eso, cuando Dios envía a los seres humanos su palabra, la envía desde su trono y la entrega a un profeta siempre. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Esa es la causa por la cual Dios siempre ha enviado profetas, porque los envía a esta tierra con las dos conciencias juntas para beneficio de los demás seres humanos que no pueden ver en otro mundo y no pueden recibir esa palabra en esa otra dimensión, y necesitan que Dios envíe un hombre preparado para traer esa palabra. Y dice, y no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Ahí usted puede saber la única forma en que los seres humanos pueden conocer los secretos de Dios. La única forma de conocer los secretos de Dios es a través de profetas. No hará nada. Todo lo que Dios dice que va a hacer, no hará nada, pero no lo hará. No hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Todos los seres humanos quieren conocer los secretos de Dios. Y aquí Dios nos dice la forma en que podemos conocer sus secretos para el tiempo que a nosotros nos corresponde. Los secretos, los misterios que se han de manifestar, de abrir en esta tierra en medio de los seres humanos. Los misterios o la obra misteriosa que Dios llevará a cabo, la cual solamente puede ser dada a conocer en la forma en que Dios dice que la da a conocer. No podemos hacernos de ilusiones pensando que cualquier otra persona puede darnos a conocer los secretos de Dios. Porque si fuera posible que cualquier otra persona pudiera hacerlo, Dios tenía que decirlo en su palabra. Y lo que Él dice es que no hará nada sin que lo revele, sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Así es que si queremos conocer los secretos de Dios, tenemos que conocerlos a través de la palabra, del mensaje que traiga un profeta ordenado por Dios para dar a conocer esos misterios que nosotros queremos conocer. No hay otra forma. Y tenemos nosotros que ser realistas. Porque el que no es realista y se hace de ilusiones equivocadas, dice que el que se hace de ilusiones muere de desengaños. Al pueblo hebreo le pasó eso. Los grandes líderes religiosos, las grandes religiones de allá, estaban todos ilusionados, creyendo que ellos eran los que iban a dar a conocer los grandes misterios de Dios en la venida del Hijo del Hombre. Y sin embargo, ellos no los entendieron y no los dieron a conocer, sino que se pusieron en contra del gran misterio divino que estaba manifestándose 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo. Y Dios, para presentar
al pueblo hebreo aquel misterio que estaba manifestándose en la tierra, llamó a un hombre llamado Juan el Bautista, un profeta enviado por Dios para presentarle al público ese gran misterio que estaba llevándose a cabo en medio del pueblo. Y ese gran misterio era la encarnación del Verbo, de la palabra. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Pero ese gran misterio no lo conocían las religiones de aquel tiempo. No lo conocían los grandes líderes religiosos de aquel tiempo. Pero lo conocía un hombre. Y ese hombre se llamaba Juan el Bautista. Y ese hombre era un profeta. Por eso él dijo: detrás de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y siempre que le preguntaban a él: ¿eres tú el Cristo?, él decía: no, él viene detrás de mí, después de mí. O sea, el próximo profeta que venga, ese será el Mesías. Ese será el Cristo que todos ustedes están esperando y que algunos de ustedes piensan que soy yo, pero yo no soy. ¿Tú eres el profeta? No, porque se referían a el profeta Mesías. ¿Eres tú Elías? Él les dijo: no, aunque él era Elías, pero él les dijo que no era Elías, porque ellos se referían a el Elías que prepararía, que precursaría la segunda venida del Señor. Y él era el Elías que precursaba, que preparaba la primera venida del Señor. Después el Señor Jesucristo dijo: si ustedes lo quieren recibir, él era aquel Elías que tenía que venir. Y de los nacidos de mujer no ha habido profeta mayor que Juan. El profeta mayor era Juan según Jesús, y fue un hombre que, dice la Biblia, Juan ninguna señal hizo, ningún milagro hizo, porque un profeta es un profeta, haga milagros o no haga milagros. Un profeta es un profeta porque es enviado de Dios para traer la palabra de Dios, el mensaje de Dios para el tiempo en que Dios lo envía, y por eso lo envía con las dos conciencias juntas. Y si para ese tiempo Dios tiene en su programa llevar a cabo algunos milagros y señales a través de ese profeta, le dice a ese profeta los milagros, las señales y las sanidades que él tiene que llevar a cabo. Pero si no tiene que llevar a cabo ningún milagro, ninguna señal, ningún prodigio, pues todavía sigue siendo profeta de Dios. Algunas veces pensamos que el más que hace milagros es el profeta mayor. Pero Jesús dijo que Juan era el profeta mayor de los nacidos de mujer. Y no hizo milagros, no hizo sanidades, no hizo prodigios, sino que trajo el mensaje que preparaba al pueblo para recibir al Mesías en su venida. Luego Jesús sí hizo milagros, porque la Escritura decía que él llevaría a cabo sanidades, abriría los ojos a los ciegos, sanaría a los cojos, y así por el estilo. Decía todo lo que el Señor Jesús, todo lo que el Mesías tenía que hacer. Ahora, cuando Juan, siendo profeta, vio el misterio máximo del programa divino manifestándose en medio del pueblo hebreo, y el pueblo hebreo, sin saber que estaba el misterio grande de Dios manifestándose en medio del pueblo, y ellos no lo sabían, cuando lo vio, dijo: he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese gran misterio divino era la palabra hecha carne. Y como dice San Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Ese era el misterio más grande de todos los misterios para aquella generación. Y luego de Juan presentarlo, él fue bautizado, comenzó su ministerio de 3 años y medio y comenzaba a tener más éxito que aquel profeta que lo había presentado. Y los discípulos de Juan el Bautista en una ocasión le dicen a Juan: mira, aquel del cual tú diste testimonio hace más señales y más milagros que tú, y le siguen a él más gente que a ti. Juan el Bautista le dijo a ellos: a él le conviene crecer y a mí menguar. Esa fue la respuesta de este profeta. Él no se puso celoso del éxito que tenía aquel hombre del cual él había dicho que era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, para que así todo ser humano que naciese en esta tierra naciese sin pecado. Por eso los niños nacen sin pecado y si mueren ellos van al cielo. Yo tengo a uno allá en el cielo esperando por la resurrección de todos los hijos de Dios. Creo que muchos de ustedes también tienen algunos allá y le veremos de nuevo sin haber pasado el trabajo de criarlos. Le veremos ya grandes, hermosos y con la estatura máxima que pueden tener. Y sin haberse contaminado en esta tierra con las cosas de este mundo. Así es que están muy bien ellos allá. Pero queremos verle de nuevo y le vamos a ver en la resurrección de los santos. Ahora estamos hablando de los misterios de Dios y estamos hablando del misterio de la venida del reino de Dios. Vean ustedes, el misterio más grande 2000 años atrás manifestado en el programa de Dios fue la venida del Hijo del Hombre. Y como todos allá en el pueblo hebreo esperaban la venida del reino de Dios, cuando el Hijo del Hombre, cuando el Mesías estuviera sobre la tierra, cuando estaba en su ministerio enseñando la palabra, algunos le preguntaron, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y él les dice, el reino de Dios, ¿que cuándo ha de venir? El reino de Dios entre vosotros está. El reino de Dios estaba en medio del pueblo hebreo y el pueblo hebreo esperando el reino de Dios y esperando el rey de ese reino, esperando el Mesías, y estaba con ellos y ellos ni lo sabían. Y el Señor Jesucristo dijo desde los días de Juan, el reino de Dios, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Así es que el reino de Dios entre vosotros está. La venida del reino de Dios que estaban esperando había llegado y ni lo sabían. Allí estaba el rey. Allí estaba con el mensaje para aquella edad y dispensación. Y ellos no sabían
lo que estaba pasando. Se les podía preguntar a todas las religiones de aquel tiempo acerca de la venida del Hijo del Hombre, acerca de la venida del Mesías, acerca de la venida del reino, y todas dirían: algún día vendrá. Algún día eso vendrá, y cuando venga, eso va a ser la cosa más tremenda. Ustedes van a ver los ángeles aquí en la tierra, los van a ver volando con alas. Ustedes van a ver a Dios, ustedes van a ver al Mesías, y eso será una cosa tremenda. Y todo eso estaba allí, y ellos ni lo podían ver. Es que la forma en que Dios obra es en la forma en que Él programó desde antes de la fundación del mundo lo que Él iba a hacer. Y si alguna persona o alguna secta religiosa o alguna religión o los ministros de las diferentes religiones le dan su propia interpretación a lo que Dios prometió, Dios no lo tiene que llevar a cabo en la forma en que ellos lo han interpretado, sino en la forma en que ya Dios lo planificó. ¿O es que acaso Dios va a dejar de hacer las cosas en la forma que Él las programó para hacerla a gusto de la gente? No. Imagínense si las hace a gusto de esta religión. La otra religión dice: no, la tiene que hacer como nosotros queremos, o si no, no la recibimos, porque nosotros no somos de aquella otra religión. Si lo hiciste de esa forma, pues que lo reciban los de aquella religión. A nosotros lo tiene que hacer en la forma en que nosotros lo queremos, y entonces lo recibimos. Entonces Dios tenía que hacerlo en aquella forma, en aquella forma, en aquella forma, para complacerle el gusto a todas las religiones, a todas las sectas religiosas y a todos los predicadores. Y más bien somos nosotros los que tenemos que agradar a Dios y recibir su programa, o si no, no podemos tener parte ni suerte con Él. Así son las cosas con Dios. Así es que lo mejor es que entonces entendamos de acuerdo a cómo es el programa divino lo que Él ha prometido para nuestro tiempo. El reino de Dios, Él dijo, vendrá sin advertencia, hablando del tiempo final. Y Él dijo, el Hijo del Hombre vendrá en el reino de su Padre. Así es que con la venida del Hijo del Hombre, el reino ha venido a la tierra. Lo entiendan o no lo entiendan la gente, lo entiendan o no lo entiendan las religiones, lo entiendan o no lo entiendan los ministros de todas las religiones juntas que hay en esta tierra, y que hay bastante. No solamente el cristianismo es la única religión que hay en esta tierra. Está sobre la tierra un sinnúmero de religiones, y todas dicen que aman a Dios. Y todas tratan que la gente sean lo mejor posible. Y eso está muy bien, eso está muy bueno, pero eso no es el todo. Para nuestro tiempo tenemos la promesa de la venida del reino. Él dijo, ustedes oren diciendo, venga tu reino. Pero tenemos que estar apercibidos para la venida del reino, para recibir el reino, porque ¿de qué nos vale orar y pedir que venga el reino y cuando venga ni verlo, ni prestarle atención, ni recibirlo, ni reconocer que es la venida del reino? A él en muchas ocasiones le preguntaron mucho sobre la venida del reino. Ahora, ya ustedes vieron que la venida del reino allá, cuando vino, fue cuando vino el Hijo del Hombre. Cuando vino el Señor
Jesucristo. Eso era la venida del reino allá para los hebreos. Pero ellos no lo comprendieron, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, no le comprendieron. Pero eso no detiene el programa de Dios. Ahora, todos estamos deseosos de recibir y de ver el reino de Dios en su venida en este tiempo final. Veamos en la Escritura la forma en que vendrá el reino de Dios en los días finales, y entonces hemos de saber cómo vendrá y cómo le podemos recibir. En el libro del profeta Daniel, en el capítulo 44, dice de la siguiente manera, del 44 al 45 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el reino, o la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. La venida del reino de Dios, aquí en el libro del profeta Daniel fue mostrada la venida del reino cuando fue cortada de la montaña una piedra, no con manos, la cual vino e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido. Esa piedra no cortada de manos es la piedra que los edificadores desecharon. La piedra angular es la piedra que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice la piedra de esquina o la piedra del ángulo, que es la venida del Señor Jesucristo, cumpliéndose en el tiempo final conforme a sus promesas. La venida del Hijo del Hombre es lo que pondrá fin a los reinos gentiles. Es lo que herirá a los reinos gentiles con ese mensaje del anuncio del día de venganza del Dios nuestro, mostrándole las plagas, los juicios que han de venir sobre el reino de los gentiles. Y con la venida de esa piedra, dice que Dios en la tierra estará levantando un reino que permanecerá para siempre. La piedra, dice aquí en el mismo capítulo 2 y verso 34 al 35 del profeta Daniel, dice: estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra fue hecha un gran monte. Monte en la Biblia representa reino. Es el reino de Dios. Con la venida de la piedra
ha venido el reino de Dios. Y cuando en esta tierra la venida del Hijo del Hombre esté siendo vista en su manifestación como el relámpago resplandeciendo, manifestándose en el occidente, en América, entonces tenemos aquí en la tierra el reino de Dios para buscarlo, encontrarlo y estar en él, para así recibir todas las ricas bendiciones del cielo que Él tiene para los seres humanos. Y entonces no tendremos que estar preguntando cuándo vendrá el reino, sino estaremos diciendo lo que dijo Jesús: el reino de Dios entre nosotros está. Así será para todo hijo de Dios. Así será para todo hijo de Dios cuando cada hijo de Dios en el fin de esta generación esté viendo la venida del Hijo del Hombre, porque Él viene en su reino, en el reino de su Padre, y no tendremos que ver muchas cosas, sino ver el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre como fue mostrada en el monte de la transfiguración. El Señor Jesucristo había dicho a sus discípulos: muchos de los que están aquí no gustarán la muerte, no verán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria en su reino, con sus ángeles. Y luego subió al monte con Pedro, Jacobo y Juan 6 días después, y allí se transfiguró delante de ellos para en visión mostrarle la venida del reino de Dios, que en los días finales sería realizado. Se transfiguró delante de ellos, su rostro brilló como el sol, porque está prometido que el Señor, que la venida del Señor será como el sol de justicia. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, dice el profeta Malaquías. Y sus ropas, sus vestiduras brillaron, resplandecieron como la luz. Y sigue diciendo: allí aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Recuerden que todo lo que está mostrando allí el Señor en visión para Pedro, Jacobo y Juan es la venida del reino de Dios en los días finales. Y allí todos estaban muy contentos y decían: es bueno que nos quedemos acá arriba y hagamos aquí 3 pabellones, 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una para Moisés, y no bajemos allá donde hay tantos problemas y donde tanto nos persiguen a todos nosotros. Es mejor quedarnos aquí teniendo a Jesús, el profeta más grande de todos los profetas, teniendo a Moisés, el profeta de la ley, el profeta grande de la ley, y teniendo a Elías, el profeta grande de en medio del pueblo de Israel, que predicó el mensaje de Moisés. Imagínense si bueno era estar con un profeta, mucho mejor estar con 3 profetas, con Jesús, Elías y Moisés. Pero ellos no comprendían que allí el Señor les estaba mostrando aquella visión en donde les mostraba lo que sería la venida del Hijo del Hombre en el tiempo final. En esa forma, cumpliendo esa visión, esos tipos y figuras, será la venida del Hijo del Hombre. Por eso, en el libro del Apocalipsis está prometido que en el tiempo final estará sobre la tierra el ministerio de los 2 olivos, de los 2 candeleros que traerán la palabra. Y usted puede ver en el libro del Apocalipsis las cosas que tendrán que hacer para el pueblo hebreo, o sea, en el ministerio que el pueblo hebreo verá y recibirá. Pero eso es para los hebreos. Con los gentiles no está registrado que ese ministerio tenga que llevar a cabo
milagros y señales. Aunque al final puede ese ministerio de Moisés y Elías llevar a cabo entre los gentiles milagros y señales para llamar la atención del pueblo hebreo. Pero eso será ya al final, y siendo al final, ya entonces no habrá lugar para arrepentimiento de los gentiles, aunque vean milagros, señales y maravillas. Pero la clase de milagro que está señalada en la Biblia, o sea, no cualquier milagro, sino los que están señalados en la Escritura como una promesa para los hijos de Dios. Y eso será al final. Mientras tanto, los elegidos solamente lo que necesitan es la gran voz de trompeta que suene a través del ministerio de Moisés y Elías, que son el ministerio de los ángeles, que vienen con gran voz de trompeta para llamar y reunir a todos los elegidos en la venida del Hijo del Hombre, en la venida del reino de Dios, como fue mostrado en el monte de la transfiguración. Así es que en el tiempo de la venida del reino de Dios, la venida del Hijo del Hombre estará cumplida en esta tierra. Y la venida de Moisés y Elías estará cumplida aquí en la tierra. Esos ministerios estarán cumplidos aquí en la tierra en un hombre enviado por el Señor Jesucristo, llamado en Apocalipsis 22, verso 16, el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Dios nunca tiene dos profetas a la vez, mayores, para traerle la palabra al pueblo, sino que envía un profeta. Pero cuando Él dice, viene Elías, Elías viene, pero es el ministerio, el espíritu ministerial de Elías en un hombre del tiempo en que ese ministerio se manifieste. El ministerio de Elías está prometido para manifestarse por 5 veces. Elías el primero, Elías el segundo, que se llamó Eliseo, porque el espíritu de Elías reposó en una doble porción sobre Eliseo. Elías por tercera vez, llamado Juan el Bautista. Jesús dijo, si ustedes lo quieren recibir, Él es aquel Elías que está prometido. Es el espíritu ministerial de Elías en diferentes profetas, trayendo la palabra para el pueblo. Y Elías por cuarta vez en el reverendo William Marion Branham, mensajero de la séptima edad de la iglesia y profeta de Dios, pero ya se fue. Y por última vez, por quinta vez, está prometido en la venida del reino de Dios, en la venida del Hijo del Hombre. Y está prometido juntamente con el ministerio de Moisés por segunda vez. El ministerio de Moisés estará sobre la tierra también en el mismo mensajero del Señor Jesucristo. Así es que Él podrá traer la palabra como Moisés, la podrá traer como Elías y la podrá traer como Jesús. Porque será la manifestación prometida para este tiempo en la venida del Hijo del Hombre. Y la gente está esperando que venga Elías, el anciano de miles de años atrás. Y también están esperando mucho que venga Moisés con aquella barba blanca que aparece en la película de los 10 mandamientos. Y están esperando que venga Jesús también con aquella barba que tenía, y no comprenden que cuando Él promete de nuevo la manifestación de un ministerio que ya estuvo sobre la tierra, cuando lo cumple en una persona de ese tiempo en que Él lleva a cabo esa promesa. Y
Fíjense, cuando aparece Elías en el espíritu ministerial, la persona no es Elías, pero el ministerio que está en esa persona es el ministerio de Elías. Si nosotros comprendemos estas cosas, entonces no estaremos esperando personalmente, literalmente, a estas personas que han sido prometidas, que han de venir, sino los ministerios de ellos actualizados en este tiempo, en alguna persona de este siglo XX. Esa es la promesa, y eso es lo que veremos aquí en la tierra. Y cuando estemos viendo eso, entonces estaremos recibiendo el mensaje de Dios con el ministerio de Elías, con el ministerio de Moisés y con el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo obró, trajo la palabra e hizo grandes cosas a través de cada uno de los apóstoles, a través de cada uno de sus mensajeros en el pasado, y lo hará de nuevo en una escala mayor. Así es que estemos apercibidos, porque el reino de Dios estará sobre la tierra conforme a su promesa. Y lo que veremos será la venida del Hijo del Hombre cumpliéndose en una persona, en un profeta. Veremos la venida de Moisés, el ministerio de Moisés manifestándose en esa misma persona, y veremos el ministerio de Elías manifestándose en la misma persona. Y cuando veamos eso, estaremos viendo la venida del reino de Dios con poder y gloria, y estaremos viendo al Hijo del Hombre viniendo con sus ángeles, con Moisés y Elías, llamando a los elegidos en el tiempo final. Y no tendremos entonces que preguntar ¿cuándo vendrá el reino? Porque todos entonces hemos de saber que cuando estas cosas las estemos viendo, el reino de Dios entre nosotros está, diremos todos nosotros. El reino de Dios entre nosotros está, dijo el Señor Jesucristo, cuando se cumplió la venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás. Y el reino de Dios entre nosotros está, diremos nosotros, cuando estemos viendo la venida del Hijo del Hombre con Moisés y Elías, con esos ministerios. Así es que estemos apercibidos, porque todo será tan sencillo que solamente conociendo estas cosas que hemos hablado, basados siempre usted y yo en la Escritura, sin salirnos de la Escritura, esa es la única forma en que podremos ver y recibir el reino de Dios en este tiempo final. ¿Ven ustedes lo sencillo que es la venida del reino de Dios en este tiempo final? Es más sencillo de lo que usted y yo nos imaginábamos. Es tan y tan sencillo que a muchos nos ha tomado por sorpresa la simplicidad que tiene esta promesa para este tiempo. Pero nosotros decimos, mientras más sencillo, mucho mejor. Porque si es muy complicado, necesitaríamos ir a la universidad primero a tener un doctorado para poder comprender esas cosas. Y con todo y eso a lo mejor fallamos como falló el grupo de líderes religiosos que habían estudiado muchísima teología, habían ido a las universidades, y eso no les sirvió para recibir la venida del reino de Dios en aquellos días. Así es que
No será por sabiduría humana, no será por lo mucho que usted haya estudiado. Todos tendrán el mismo derecho, el mismo privilegio y las mismas ventajas. Ni el que estudia mucho ni el que estudia poco tendrá ventaja el uno sobre el otro, porque estará al nivel que todos podrán verlo y entenderlo. Todo estará en simplicidad. Ahora, la simplicidad es lo que en algunas ocasiones ha confundido a muchas personas. Pero imagínense si viene no en simplicidad, sino en otra forma. Entonces tenemos que decir, quizás entonces las personas que lo van a recibir van a ser la gente de la alta sociedad, la gente importante de esta tierra, y nosotros nos vamos a quedar sin nada. Pero no es así. La primera venida del Hijo del Hombre, allá 2000 años atrás en la tierra de Israel, cuando vino el reino de Dios y estuvo aquí en la tierra, fue en simplicidad y estuvo en medio de la gente sencilla, de la gente simple, y el reino de Dios fue predicado en aquellos días. Y lo que se predicaba era lo que Dios estaba llevando a cabo en esos días. Y esa era la predicación del reino de Dios que estaba en medio de ellos, llevando a cabo la obra del reino de Dios. El cielo había venido a esta tierra, y así es para este tiempo, para que la obra de Dios en el reino de Dios sea llevada a cabo conforme al programa divino de este tiempo en que vivimos. Allá fue la obra en el reino de Dios del Cordero de Dios, y acá será la obra en el reino de Dios del León de la tribu de Judá. Esa será la obra en el reino de Dios en este tiempo en que vivimos. Así es que estemos todos alertas, apercibidos, vigilando estos ministerios, trayendo la palabra de Dios, para saber que cuando eso esté ocurriendo y estemos recibiendo ese mensaje de gran voz de trompeta, el reino de Dios entre nosotros está cuando veamos eso. La venida del reino de Dios será así, en esa forma tan sencilla, para que usted y yo podamos verlo y recibir el reino de Dios en su venida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Y mañana o el domingo, no sé, el domingo continuaremos. Mañana continuaremos, nos dice nuestro hermano Bermúdez, continuaremos así, trayendo el mensaje en una forma sencilla, simple, pero basado siempre en las promesas de Dios para nuestro tiempo. Dios les bendiga nuevamente y que pasen todos muy buenas noches. Para los que no habían visto el cometa Halley a simple vista, pues ya nos lo pusieron aquí, ya lo estamos viendo, y ya literalmente lo vamos a ver. Esto es lo más grande que esta generación verá en el cielo, porque es la señal del Hijo del Hombre en el cielo, señalando, mostrando que la venida del reino de Dios en esta tierra es una realidad para la gente de esta generación que nosotros vivimos, con todo lo que conlleva la venida del reino de Dios.